Santo, el Señor Jesús fue al templo como generalmente lo hacía cuando estaba en Jerusalén. Leamos el relato en Mateo 21, los versículos 23 al 27. Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, nos preguntará por qué no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la multitud se volverá contra nosotros porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron: no sabemos. Y Jesús respondió: entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Recuerdan que el día anterior levantó y echó al suelo las mesas de los negocios en el templo? En esta oportunidad, en cuanto lo vieron, salieron los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos y aún autoridades romanas a confrontarle, preguntándole con qué autoridad hacía lo que hacía, buscando un pretexto para apresarlo. Jesús, desde el momento en que regresó a Jerusalén, sabía a lo que volvía. Sabía que su tiempo había llegado y que la voluntad y propósito del Padre tenían que cumplirse. Sin embargo, podemos ver a Jesús en el relato bíblico sereno, respondiendo con sabiduría a las preguntas capciosas que le hacían, y a través de sus parábolas dejó ver a sus adversarios la condición de sus corazones. Recomendó a los oyentes y a sus discípulos hacer lo que los fariseos y maestros de la ley enseñaban, no lo que ellos hacían, porque no vivían lo que enseñaban. Eso les disgustó tremendamente y no pudieron acusarle de nada. Finalmente se retiraron. Jesús siguió enseñando a sus discípulos. Les habló de las señales del fin, de su segunda venida y el juicio a las naciones, preparándoles para lo que iba a venir. Me cautiva ver a Jesús haciendo discípulos hasta el último momento de su vida. Le pregunto, ¿qué estaría haciendo usted si supiera que esta semana es la última que tiene de vida? Me pregunto a mí misma, ¿qué harías, Patricia, si tuvieras tus días contados? Yo hubiera esperado que Jesús se hubiera escondido, evitaría los lugares públicos, trataría de pasar desapercibido, no discutiendo con nadie, evitando llamar la atención, porque tal vez eso es lo que Patricia hubiera hecho. Pero no, Jesús regresó a Jerusalén sabiendo que tenía sus días contados y continuó haciendo lo que había venido a hacer: dar a conocer a su Padre, modelar a sus discípulos vida, mostrar su dependencia del Espíritu Santo, permanecer en comunión con su Padre hasta el fin. ¡Qué ejemplo tan desafiante! Me gustaría mencionar 3 enseñanzas profundas que nos deja Jesús en las vivencias del martes de Semana Santa. En primer lugar, que los propósitos del Padre eran su prioridad. En segundo lugar, que su vida fue coherente con lo que enseñaba. Y en tercer lugar, que hay que permanecer firmes hasta el fin. ¿Cómo
está tu vida en este momento? ¿Tienes los días contados? ¿Estás haciendo lo que el Padre te ha encomendado? Ahora que ya he pasado mis 60 años, le pido al Señor que me mantenga firme, que su ejemplo desafíe cada día que me resta de vida, que a pesar de las circunstancias adversas como Él las vivió, a pesar de que el enemigo esté listo siempre a desanimarnos, a pesar de la pandemia, a pesar de todo, cada uno de nosotros nos mantengamos firmes en los propósitos del Padre, que nuestras vidas sean coherentes con lo que enseñamos, gracias a la guía del Espíritu Santo, y que perseveremos haciendo discípulos hasta el fin.